Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MX7. Mi nombre es Lilia Arellano, el nombre del programa Fuego Cruzado. Si usted me permite, vamos a una pequeña cápsula de introducción y enseguida regresamos. Presidentes sin mente y sin cuerpo sanos. En más de una ocasión y a través de diferentes voces, se ha escuchado la demanda dirigida a quienes pretenden posiciones en las cuales el poder es infinito. Se deben realizar una serie de análisis de estudios tanto para conocer su estado de salud, el físico como el mental, sus aficiones, sus grandes defectos, sus virtudes, la forma en la que enfrentan etapas de depresión y si éstas han existido en más de una ocasión en su existencia. Es menester conocer sus relaciones maritales, cómo conceptúan a la mujer, a los bisexuales, a los homosexuales, su opinión acerca del lesbianismo, del racismo, su concepto sobre pasajes de la historia universal que marcaron a los pueblos, como la etapa del nazismo. Si antes ya tuvieron cargos públicos importantes, también hay que conocer cómo manejaron el ejercicio del poder, qué efectos tuvo en su mente, en su personalidad, en la vida de quienes los rodean. La salud en toda la extensión de la palabra de quienes gobiernan a los pueblos es necesario analizarla en todos los terrenos. En este programa, un especialista nos revela lo que Andrés Manuel López Obrador siente cuando ayuda a la gente. El efecto que se produce en su personalidad, en su conducción hacia el resto de los mexicanos atentos a sus determinaciones. El poder que se otorga a los presidentes en México los lleva a sentirse dueños de vidas y haciendas y no precisamente se conceptúan como lo que son, servidores públicos. Aunque este proceder no es exclusivo de los presidentes, así se sienten los gobernadores y los presidentes municipales y los diputados y los senadores. Pocos, muy pocos se ubican en el servicio público y ni qué decir de los jueces y los ministerios públicos, y tal conducta llega a los policías, a los de barrio, a los de tránsito, a los empoderados en patrullas y camionetas, a los poseedores de armas de grueso calibre quienes se pasean por las calles y avenidas en techos descubiertos y dirigen a su entorno miradas amenazadoras. Si estas actitudes las encontramos en el gobierno, nada puede sorprendernos cuando la otra delincuencia organizada, sabedora de ir ganando la batalla a las autoridades, se conduce cada vez de manera más sangrienta. El gobierno, al parecer, no les merece ningún respeto y el miedo lo tienen a la extradición y no a la justicia mexicana. Tal vez algún día sabremos si fue cierto o no que a Peña no le gustaba enviar el puño al rostro de las mujeres, ni si a Vicente Fox lo hacía feliz tomarse el tecito dado por doña Martita, ni si Calderón jamás pudo dominar su gusto por el alcohol y el corrido del hijo desobediente es autobiográfico, y mucho menos si Salinas engañó o no una, sino muchas veces a doña Cecilia, si Zedillo no pudo ni siquiera imponerse la inclinación etílica de doña Nilda Patricia, y así hasta llegar a Porfirio Díaz y su tren del amor y la inclinación por las adolescentes. Ya veremos, ya veremos. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco. Bueno, este panel ya verá usted que es muy interesante y quisiera que cada uno se presentara por sí solo. Claro. Aunque los conozco muy bien, ¿eh? Con gusto. Mi nombre es Alberto Bullrich y es un placer, es un honor estar en este momento. ¿A qué se dedica usted? Soy abogado penalista y presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Muchas gracias. También es un placer estar con ustedes. Lilia, mi nombre es Jorge Maqueda, soy psicólogo y psicoterapeuta psicoanalítico. Ándale, y te me quedas viendo muy fijo. Estás tratando de encontrar algo detrás de mi mirada. No, se me ponen negros porque fíjate que en otros días se ven más claros. Mi nombre es Alberto Pérez Blas, soy analista político y especializado en comunicación política. A sus órdenes. Gracias. Soy el padre Porfirio Chumal García, párroco jubilado. Estoy ahora como vicario en la parroquia de Corazón Eucarístico de Jesús y San Álvaro, Colonia San Álvaro.
Allí en Azcapotzalco, Capozalco. una zona muy popular. Así es. Pero quiero que sepan que el padre Chimal fue párroco de Tláhuac, con todo lo que esto significa, ya sabes, las grandes festividades de Tláhuac. De Tláhuac. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues si ya 19 tienes años. tantos años, compadre, que ya 19 pudiste años. haber Que de estuve todo. allá. Toda una vida. Bueno, pues va a ser muy interesante conocer tu opinión porque llama la atención el hecho de que López Obrador incremente el porcentaje de aceptación de simpatías hasta llegar a casi un 80%. Cuando pues no son 100 días de gobierno, él realmente empezó a operar muchos renglones a partir del 2 de julio. Ni siquiera esperó a ser oficialmente el presidente electo cuando ya estaba dando muestras de tratar de intervenir en decisiones. Esto debe tener alguna razón de ser. Y empezamos porque por lo jurídico yo no he visto más que el huachicoleo, no he visto más que la entrada momentánea de muchos de los que han robado combustible. Los peces gordos en ese terreno siguen sin caer. Y yo no sé si existan bases jurídicas reales para poder ejecutar este combate a la corrupción tal y como se hace creer que se está haciendo. ¿Existen o no existen? Sí existen las bases jurídicas bastantes y suficientes para poder llegar a determinar toda la situación de corrupción en la que vivió el país con anterioridad. Lamentablemente aquí hay cierta confusión en cuanto a las funciones de lo que es el presidente a lo que puede ser el primer magistrado de la nación. Como primer magistrado de la nación le compete en un momento determinado hacer nada más establecer las guías que pueden ser llevadas o que deben ser tomadas en cuenta para corregir los defectos que existieron en regímenes anteriores. Sin embargo, la obligación de encauzar verdaderamente las acciones de justicia no competen al señor presidente, competen a las gentes que designó el señor presidente o las gentes que tienen a su cargo la dirigencia, las procuradurías, las fiscalías, los juzgados, los tribunales de justicia. Son a los que verdaderamente les compete como togas de justicia el actuar y sacar a buen término esta situación. Ya marcó las pautas el señor presidente en el aspecto de que debe de combatirse frontalmente la corrupción y la impunidad. Ahora, él no puede convertirse a la vez en agente del Ministerio Público, en agente investigador del Ministerio Público para indagar toda la comisión de eventos delictivos que acontecieron. Es obligación de esos fiscales, de esos procuradores, encauzar esta corriente para llegar verdaderamente a una cuarta transformación y poder aplicar la justicia, la ley, como debe de ser aplicada. Ahora bien, este incremento en sus simpatías, en sus respaldos, no tiene mucho que ver con las conferencias mañaneras, porque en el caso de los chilangos, pues ya lo habíamos visto actuar cuando era jefe de gobierno, pero el resto del país no seguía atentamente esta Lilia, forma de comunicación. Ese es un instrumento que le da posicionamiento en medios. Evidentemente, en la medida que tú tienes una mayor exposición a medios, la reflexión que se hace sobre ti es mayor. Desde que está con las conferencias mañaneras, quien marca la agenda de los medios de comunicación es López Obrador. Sin embargo, yo creo que para entender este fenómeno comunicacional, porque es un fenómeno el que estamos viviendo con respecto a la aprobación que tiene López Obrador, habría que referirnos al escenario político nacional y habría que referirnos a la naturaleza de la sociedad que lo elige como presidente de la República. Una sociedad harta de corrupción, una sociedad descreída ya de los partidos políticos y del sistema político, ya no hablemos de la clase política. O sea, hay una sociedad decepcionada del ejercicio de gobierno y de la democracia. Y entonces se encuentra en el López Obrador el contestatario, el inquisidor,
el señalador de errores de toda esta estructura política a la cual la sociedad le había retirado su apoyo. Y esto explica mucho lo que ha sido un voto antisistémico, y entonces hay que entenderlo también como el traslado hacia el individuo que representa ese voto antisistémico como una valoración directa indistintamente de la que se le venía dando a lo largo de su vida política como Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recuerden las participaciones de López Obrador en campañas electorales. Nunca tuvo un incremento mayor a un 18% del porcentaje de votación. Y el porcentaje de votación último no solamente es exponencial en términos de su historia, sino que además se da en sectores que no eran propiamente no era un escenario cercano a él. No era su mercado político, si me permites retomar tu frase. Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que tomar en cuenta este fenómeno de la lesión social, del dolor social que existía, para explicarnos por qué aún hoy, y con esto termino, en que no hay elementos tangibles para decir que ha conseguido un cambio, no solamente se le mantiene ese apoyo, sino que se incrementa. Esto los puede explicar por qué, a pesar de las dificultades que nos generó la escasez de gasolina, se mantenía el apoyo y se incrementaba el apoyo, porque se pensaba que se estaba atacando, y que ese era el costo que había que pagar, a un fenómeno y un cáncer nacional, que era la corrupción. Entonces, hay que ver el fenómeno comunicacional, creo yo. Lo cual entonces no le da bases tan firmes. No le da bases firmes, y ese es el otro punto. Ese es precisamente el otro punto. Pero después de que él nos explique por qué la sociedad está tan ávida de tener alguien en quien creer, alguien que le genere confianza, en el que pueda pensar que va a obrar el milagro de sacarlo de la jodidez. ¿Qué hace que pueda tener esa gran masa, esta confianza en términos psicológicos? Porque estamos viendo que mentalmente la sociedad se está destruyendo. El incendio, por ejemplo, allá en Hidalgo, cuando la gente empieza a festinar, estarse bañando en gasolina, es un síntoma de locura. Y como ese, tenemos muchos otros. Los suicidios de los jovencitos de 8, de 9, de 16 años, que ya no son aquellos suicidios de quienes estaban mal económicamente y se aventaban al tren o al metro o de la azotea o tomaban... No, estamos hablando de jóvenes que además tampoco sus padres los llegan al mundo de las drogas. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Que nos tenemos que conformar? ¿O qué hacemos? Bueno, me acabas de preguntar una cuestión muy interesante que a todos nos llega profundamente. La primera es recordar que todos venimos de una familia, de un núcleo familiar, de una estructura básica, de una célula que nos dio origen a todos, y que esta se replica en la sociedad, en la estructura y el modelo de la sociedad. ¿Quién, cuando éramos bebés, cuando éramos niños, cuando sacábamos malas notas, cuando no teníamos problemas, quién nos rescataba, quién nos ayudaba, quién nos dio de comer, nos vistió, nos dio educación, salud? ¿Quién? Papá y mamá, ¿cierto? Entonces nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a ser hijos dependientes, tan dependientes que llegan los 18, los 21 y seguimos con papá y mamá en la casa, ¿no? Seguimos ahí pegados con los padres, tratando de recibir apoyo, ¿no? Beneficios. ¿Para qué? Pues para salir adelante. Resulta ser que este modelo familiar es un modelo de dependencia de los hijos hacia los padres, de los hijos hacia los adultos, ¿no? Y estamos replicándolo a nivel nacional. Es decir, los mexicanos adultos, jóvenes y adultos, estamos tratando de depender de un padre o de una madre, porque a veces hay presidentes hombres, a veces hay presidentes mujeres, ¿no? O a veces hay autoridades hombres y a veces autoridades mujeres, que nos rescatan, bueno, que nos representen esa figura.
edades, tal vez no la tuya, estamos más betabeles nosotros 4, pero había una imagen muy clara sobre el padre y la madre. El padre era el proveedor. Exacto. Y la madre era la hacedora de la educación, del regaño por las tareas, de lávate los dientes, en fin. Había de alguna forma actividades o responsabilidades claramente marcadas. ¿Sí? El papá no cambiaba pañales, ¿no? Oye, el niño ya se hizo porque huele feo, pero él no lo hacía. De repente vino una descomposición que muchos dicen que es muy provechosa, que tal y tal. Yo también creo que uno tiene que aprender a hacer de todo, como un aprendizaje. Pero si esto nos hubiese hecho una mejor sociedad, creo que podríamos decir que bueno, pero no nos ha hecho una mejor sociedad, doctor. Lo cierto es que hemos ido hacia atrás. Ahora ya no se trata de matar, sino de despellejar, de desollar primero. Entonces, este modelo que usted acaba de mencionar, sí, pero entonces es el López Obrador, es el padre de aquellos tiempos, porque entonces ya no sería aceptado por los jóvenes. No, yo me refiero a que la estructura sigue siendo la misma, no ha cambiado, no ha variado mucho. Es decir, puede ser que el padre ya no sea el proveedor completo de la familia, a lo mejor y ahora son papá y mamá, y en muchas familias es la madre, pero me refiero al modelo de dependencia. Ajá. El modelo sano, saludable, internacional es la interdependencia o, como decimos, seres humanos confiados, seguros, autónomos, autosuficientes, independientes y libres. Esto, que es el desarrollo natural de un ser humano, en nuestra sociedad mexicana no se ha dado en una forma, digamos, natural. No tenemos jóvenes sanos, autónomos, autosuficientes, independientes y libres. Y eso hace creer, ¿no?, que pues, hay una figura heroica, un líder, ¿no?, alguien que nos promete que nos va a sacar de la corrupción, que nos va a dar trabajo a todos. ¿No es cierto que el López Obrador le está ofreciendo dinero a los jóvenes? ¿No le está ofreciendo dinero a las madres solteras? ¿No le está ofreciendo dinero a los viejitos? Está haciendo ese, ¿no?, modelo de padre, ¿no?, familiar, que dice, no se preocupen hijos, niños, yo los voy, ahí está el dinerito para ti. Y pues está haciendo una figura... ¿Esto nos lleva a que en mediano o largo plazo ser una sociedad mejor o vamos para atrás? Yo diría que el esfuerzo se tiene que hacer en fomentar la confianza, la seguridad, la autoestima, la autonomía, la independencia, la libertad en los jóvenes y niños. ¿Y dar el trabajo? Y dar el trabajo, por supuesto. Vamos a un corte, claro. Enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, ahora con esta mirada que se tiene hacia López Obrador, que viene a sustituir a la Virgen de Guadalupe que nos destruyó Schulenburg, o vamos a cambiar esta fe en un creador por un creador de la Cuarta Transformación, o cuál es ese sentimiento que se capta en las iglesias. Bueno, esta situación yo creo que habría que orientarla bien, porque el pueblo siempre ha tenido estas dos autoridades, la religiosa y la política, y entre ellos debe haber armonía para que el pueblo pueda crecer, desarrollarse, etcétera, etcétera, tanto económicamente como espiritualmente. De lo contrario, si hay enfrentamientos entre Iglesia y Estado, pues nunca va a ser posible el bienestar y progreso de las familias, de la sociedad y en general de nuestra patria. Pero este porcentaje, este 80%, incluye lo mismo católicos que protestantes, que evangelistas, que de los de Jehová, testigos de Jehová, etcétera. O sea, es una comunidad, bueno, sí, porque que está supliendo a quien. Por eso decía yo, a un creador por otro creador, porque finalmente no tienen un denominador de iglesia. Tendrán un denominador común de Dios, sí, pero no de iglesia, bueno, ni de creencia, ni de formas para llevar la religión. Bueno, son dos aspectos. Uno en sentido social, que es el gobierno para poder llevar a cabo la sociedad, y el otro en sentido espiritual para poder realizar, sea cual sea la creencia, sea cual sea la religión. ¿Perdón? Sea cual sea la religión. Pues mientras no haya una convicción de encontrar el verdadero camino para la felicidad eterna, porque sabemos que la persona está compuesta de espíritu y de cuerpo. Por tanto, mientras está aquí, pues hay que tratar de que esa armonía conjugue las dos cosas para poder progresar el bienestar tanto material y espiritual. De lo contrario, cuando hay contrariedades y problemas de uno y otro en sentido material y espiritual, pues ahí no hay un progreso, no hay un bienestar, no hay paz y armonía y todo esto. Doctor, ¿usted cree que López Obrador tiene una combinación equilibrada? No me atrevería a decir eso. No, en el sentido de que el equilibrio proviene, ¿no? Digamos, si estamos hablando psicológicamente o estamos hablando políticamente. No, psicológicamente. Sí, el equilibrio es la suma, ¿no? De poder tener, ya lo ha dicho la máxima casa de estudios, ¿no? Equilibrio entre la salud física y la salud mental. Y la salud mental es un constante cambio progresivo, constante, ¿no? De mejoras hacia cosas superiores, ¿no? Entonces aquí todo lo que es un estancamiento o un retroceso es enfermizo, es falta de equilibrio, es falta de salud. Y yo creo que el señor López Obrador pues ha estado muchos años estancado buscando el poder, por ejemplo. Años. ¿Y espiritualmente cómo se podría conceptuar? Porque es lo mismo, o sea, es lo mismo. La salud, definida por organismos como la ONU, la UNESCO, etcétera, la definen como un cambio constante y progresivo hacia algo mejor en cualquier área del desarrollo humano, ¿no? Ya sabes, caminar, hacer deporte, educación, ¿no? Es cambiar, es estar mejorando. Bueno, cuando un ser humano se estanca en alguna área, ese ser humano está presentando un proceso enfermizo. Y si se retrocede,
¿no? Por ejemplo, ya el niño caminaba y dejó de caminar. Ya el niño hacía pipí, popó en la vacinica y luego ya no. Ya hablaba y dejó de hablar, ¿no? Es un retroceso. Sí, o denota un daño. Denota un daño. Ahora, alguien que tiene gripa durante una semana, pues está enfermo, pero si tiene gripa durante los últimos 6 meses, 8 meses, un año, pues ya se estancó y aparte está muy enfermo de gripa. Y en cualquier área. Oye, pues llevo 3 años que ya no leo, o que ya no hago ejercicio, o que ya no hago cualquier otra cosa mejor por estudiar, por hacer deporte, por en mi trabajo, etcétera. Entonces el estancamiento es sinónimo de que algo está pasando inadecuadamente. Vamos a llamarle enfermedad. Entonces, el cambio, para decir que nuestro presidente es una gente equilibrada, tendríamos que valorar que haya tenido un cambio progresivo, constante y permanente. No obtener el poder. Pues, es otro boleto. Ese es otro boleto. Ese se lo dieron los demás. Exactamente. Ahora, vi en la mañana toda esta publicidad que le hacían al Canelo, que va por otro cinturón, porque pretende reunir los 4 pesos, en fin, ¿no? Y bueno, en casi todo el mundo se conocía al Canelo. Yo no sé si el Canelo es mejor o menos bueno que Mantequilla Nápoles, por ejemplo. Lo que sí sé es que los medios de comunicación pues son algo totalmente diferente, que pues impidieron que el Mantequilla se diera a conocer, ¿no? Mundialmente con la misma fuerza que el Canelo. Y me parece que ha sido mucho mejor comunicador Porfirio Muñoz Ledo. Cuando viene esta decisión en el PRI, y ellos, él y Cuauhtémoc salen, Porfirio ocupó las primeras planas de los periódicos durante mucho tiempo. Porfirio logró que se conociera en todo el país al PRD, el PSUM, entonces, ¿no? Esta nueva conformación de partidos de izquierda. Y no tenía ni las redes sociales, ni tenía todos los canales de televisión, ¿no? Ni había forma de que pagaras el cable y en el gimnasio estuvieses viendo noticias. En fin, Porfirio tenía una base de comunicación muy sólida y ellos avanzaron sobre bases muy firmes. Y volvemos a lo mismo, yo no sé si las mañaneras tengan esa misma firmeza por un lado. Por otro lado, creo que nunca había visto tan gastada, tan en el suelo a la democracia en México. Si ya no hay partidos políticos, ¿de qué democracia hablamos? Si el PAN está desbaratándose, perdiendo su gobernatura insigne, ¿no? Si el PRD está en el suelo, si el Partido Encuentro Social anda viendo cómo sobrevive, si el PT también busca alianzas y la chiquillada ya se volvió realmente cínica, ¿no? ¿De qué democracia hablamos? A ver, explícame tú, Pérez Blas. Yo te diría que... Eres tan abusado en esto, ¿no? Yo nomás soy preguntona. Yo te diría que la vigencia de la democracia es tal en México que en una jornada electoral, en una sola jornada electoral, la ciudadanía, con ejercicio de su voto, construyó un nuevo partido hegemónico. Del PRI que conocimos durante 70 años como partido hegemónico, en una sola jornada electoral el voto ciudadano construyó a Morena un partido hegemónico. ¿Por qué? Porque de un golpe a un partido que ni siquiera tenía representaciones en los estados como que no es real, partido, que es un movimiento social, coincido totalmente contigo, y además todavía con necesidad de amalgamarse para poder transitar a un partido político, con todo ese defecto, le da no solamente la presidencia de la República, sino le otorga el control del Congreso. Y lo constituye en un partido hegemónico en términos de posiciones políticas y de capacidad de decisión, incluso para la modificación constitucional a través de un ejercicio de alianzas para tomar mayorías calificadas. Para decir que eso no era democracia. Estoy de acuerdo, pero a esto voy. Y ahora tampoco hay democracia, puesto que una tómbola para seleccionar a tus candidatos plurinominales, eso no es democracia. Lo que sucede es que en esta ocasión tuvimos las opciones.
Estaban las opciones presentes y las opciones fueron votadas. Porque los partidos te ponen por quien debes votar, pero eso tampoco es democracia. Ellos seleccionan pues al que les conviene. Es que la democracia, pero la democracia no está en los que los partidos pongan. La democracia está en lo que tú como ciudadana yo creo que la democracia debe decides. empezar por la vida interna de los partidos políticos, y quienes van a ser sus candidatos deben ser seleccionados de manera democrática, con el voto de sus militantes, no con un consejo ni siquiera de ancianos, de delegados cómplices de una serie de triquiñuelas que hemos visto todo el tiempo. Estás hablando de un deber ser. Sin embargo, no es obligado legalmente que un partido escoja de una determinada forma sus militantes. Tienen opciones. No, sus militantes sus candidatos. Lo que no hay, que sus candidatos sean electos de una determinada forma por sus militantes. Tienen opciones legalmente. La única opción que hay en términos democráticos para elegir al gobernante, no a los candidatos, no, porque eso es facultad de los partidos, sino al gobernante, es a través del ejercicio del voto universal, libre y secreto. Ese es el ejercicio de la democracia desde mi punto de vista. Ahora, que si el partido se equivocó en la forma en que nominó a sus candidatos, ese es un costo que el partido tiene que pagar ante el ejercicio democrático. Y con esto quisiera retomar un punto que estábamos comentando y que tiene mucho, a mi juicio, que ver con la explicación de este fenómeno comunicacional, que para mí es muy importante poderlo discutir. La herida social que se empezó a cauterizar el 1 de julio, es un profundo enojo de la ciudadanía a toda la clase política, no nada más al PRI, O sea, el PAN, el PRD, al PRD lo eliminaron, el PAN quedó como segunda fuerza, pero muy disminuido. El PRI se va a tercera fuerza después de tener la presidencia de la República, y la chiquillería, ¿verdad?, queda totalmente pulverizada. Esto es una muestra del enojo social hacia un régimen que había excedido ya la tolerancia social. ¿Y por qué entonces se da este fenómeno comunicacional con Andrés Manuel? Porque la sociedad identifica en este liderazgo, indistintamente que tenga los atributos o no, dependiendo de la opinión de cada quien, identifica al justiciero que vendrá a castigar a ese sistema político y le deposita su confianza. Vamos a hablar del justiciero, pero vámonos a un corte. Adelante. ¿Qué es, doctor López Obrador, el justiciero, el héroe, el mero? Coincido con tu opinión completamente. Creo que el pueblo de México, ¿no?, ha sido sometido a grandes sufrimientos, a grandes dolores, a grandes experiencias traumáticas por la corrupción, es decir, por las mentiras, por los fraudes, por el robo, por estos líderes, ¿no?, llámense expresidentes, exgobernadores, expolíticos, todos han defraudado la confianza básica de los mexicanos. Y entonces, pues estamos esperando, la sociedad en general,
que alguien nos libere, ¿no?, de este sistema corrupto, de este sistema que nos inflige dolor. ¿Y López Obrador se siente ese libertador? Yo creo que sí. Yo creo que hay una necesidad del pueblo, de alguien, ¿no?, como tú lo expresabas, que que sea el que castigue, ¿no?, a estos malos personajes, de estos malos partidos políticos, estos malos autoridades. Y entonces necesitamos el pueblo, ¿no?, justicia, ¿no? Necesitamos de justicia. ¿Y qué siente López Obrador? Ese soy yo. Y López Obrador se siente esa persona que viene a proveer de justicia a esta nación, ¿no? Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Si pudiéramos encontrar un símil a lo que él está sintiendo o pensando, ¿quién sería? Pues híjole, es difícil pensar. Pues podríamos pensar que la historia de México está plagada de héroes desde la independencia y la revolución. ¿Él se siente héroe? Yo creo que él tiene en sus expresiones más populares, está prometiéndole al pueblo mexicano, igual que lo hacían los grandes personajes de la independencia y la revolución, de acabar con la injusticia, de acabar con la opresión, acabar con la tiranía, acabar con eso malo y ofrecerles tierra, libertad, trabajo, dinero, salud. Está ofreciendo muchas cosas. Pero pues nada de eso se cumplió. Las desigualdades siguieron aumentando. Hubo un tiempo de crecimiento para nuestro país importante, en donde, bueno, también es cierto, había pobreza, pero no la miseria actual. Sin embargo, este rescate no ha sido ni parejo ni del todo. Muchas promesas y poco cumplimiento, y no estaremos viendo lo mismo en la Cuarta Transformación. No, definitivamente no. Yo soy de los que pocos... Voy a preguntarte algo de tu área. Sí. Tenemos encima la Guardia Nacional. Sí. Hay un artículo transitorio que se contradice de lo aprobado en cuanto a la estancia durante 5 años de los militares. Este transitorio dice que el Ejecutivo Federal está facultado para poder determinar en un momento determinado si siguen los militares o no. Esta es una trampa. Aquí habría que hacer una distinción Ahora, profunda. ¿qué seguiría si la Guardia Nacional fracasa? Ya no tenemos nada. Así es. ¿Qué sigue cuando este pueblo en masa se dedica a un solo o genera un héroe de este tamaño? ¿Qué nos va a pasar después? Esa sería la última pregunta. Hay que hacer una precisión puntual respecto a ejército y respecto a policía. El ejército es el garante de la sociedad, el garante de la soberanía. Las fuerzas policíacas son los garantes de la sociedad. Aquí, desgraciadamente, esa confusión de términos trajo como consecuencia que desde la época de López Obrador, desde la época de Fox, se infiltrara el ejército en la lucha, primero contra el narcotráfico y posteriormente con Calderón contra toda la inseguridad. Aquí el ejército jamás debería de haber hecho labores de policíacas, jamás. Teníamos, y hay la policía mejor capacitada que tuvo México, y a todos nos consta ello, que deberían de haberse retomado esos principios y no auxiliarse con un ejército que trae como consecuencia pues todo lo que estamos viviendo en este momento en la nación. Si fracasa la Guardia Nacional, pues ya tenemos el antecedente histórico del fracaso de la DIP, ya tenemos el antecedente histórico del fracaso del Servicio Secreto, tenemos el antecedente histórico del fracaso de todas las policías que han sido creadas según capricho. De la Federal de Seguridad, de la Brigada Blanca, lamentablemente, de la esa Policía situación, Federal. esa descomposición policíaca es lo que debe de evitarse con esta Guardia Nacional. Pero ¿cómo se puede evitar? Obviamente seleccionando agentes civiles. Yo soy de la firme convicción que la policía debe ser dirigida por civiles. Y seleccionar esos civiles que sean lo suficientemente honestos para evitar los fenómenos de corrupción que tanto vivió la policía y que tanto han afectado la seguridad pública. Colusión con narcotraficantes, colusión con la delincuencia organizada, eso ya debe de evitarse. El Poder Ejecutivo va a ser, hoy debe ser representado lealmente por una policía eficaz, no por una policía cómplice, de la delincuencia. Es que se enfocan solamente al narcotráfico
No es eso bueno, todo, ¿verdad? no, pero te voy a decir que los retenes los cuidan los militares y es por donde circula la droga, ¿verdad? Entonces tampoco podemos hablar de que hay. Pero si esta amalgama de policías, como lo fue la Brigada Blanca en su momento para perseguir políticos, como lo han sido las otras policías, fracasa. Y bueno, yo tengo mis temores por muchas razones. Una de ellas, nunca escuchamos a las Fuerzas Armadas sugerirle al presidente o decirle o reclamarle que los puertos y los aeropuertos son de seguridad nacional, que no pueden estar concesionados a una empresa española, privada, con personal que el día anterior estaba a lo mejor despachando sándwiches en un VIP, o en un VIPS, o como se llama ese restaurante. Nunca han peleado esos espacios. Ahora al parecer ya hay algunas marinas, los de la Marina están metiéndose a la cuestión de los puertos. Creo que el aeropuerto de Santa Lucía y su militarización en la operación, pues podría ser también, son fronteras, o sea, el aeropuerto, los puertos son fronteras. Es seguridad nacional, no la han cuidado. Y uno se pregunta, bueno, van también a enfocarse hacia ese terreno, pero esta guardia va a cuidar de nuestros patrimonios, de las personas, de todo aquello y de todos los que nos vemos asaltados, secuestrados, extorsionados, y que no tienes nada que ver con el narco. Las muchachas que se roban para la trata de blancas, el robo de vehículos, el resto de los delitos, ¿qué pasa con ellos? O sea, tal parecería que, pues que se vayan contra el narco, que ya no hay guerra con el narco, que bueno, sí, pero al vecino ya lo asaltaron, al de ayer ya lo mataron. Una lucha y después frontal. de esto, de que veas a los militares circulando en las calles, ya no nos queda nada. Esto debe ser una lucha frontal contra la delincuencia, no en el ámbito de narcotráfico, no en el ámbito de delincuencia organizada, no en el ámbito de fraudes. Tiene que ser totalmente contra todos aquellos infractores de la ley penal. Al ejército no le compete asesorar al presidente en temas de jurídicos, tocando el tema del aeropuerto. Es al abogado de la República al que le compete hacerle ver al presidente de la República las inadecuadas decisiones jurídicas que se pueden tomar y las consecuencias que puede arrojar esas inadecuadas. Pero pues con eso de que todos están es el problema. lavando calcetines en lugar es de el ponerse problema, en su lugar y que requerimos ¿no? que esos asesores jurídicos hagan ver los errores que puede y el costo que puede ser enorme, como lo referías, el costo puede ser enorme de ese tipo de errores jurídicos que no fueron perfectamente asesorados. Entonces aquí cabe una situación, no solamente el asesoramiento técnico, sino requiere también un asesoramiento jurídico, emparejado totalmente con el asesoramiento técnico, asesoramiento político, porque no se está viendo los costos que puede traer como consecuencia el fracaso de ese tipo de decisiones. Claro. Entonces no es solamente el presidente de la República el que está obligado, estamos obligados todos los que lo rodeamos de alguna manera, como fuerza civil, a hacer ver las situaciones, el riesgo de ese tipo de situaciones que puede traer como consecuencia. México no podría vivir un fracaso más, porque ese fracaso podría poner en riesgo la seguridad ahora sí verdaderamente, porque todos aquellos que votaron por López Obrador, cuando se vean engañados, pueden acudir a otro tipo de reacción, como se acudió en el pasado, una revolución, y eso traería como consecuencia un derramamiento de sangre que no merece México. Nos tenemos que ir, pero hay una última participación, doctor, por favor. Yo creo profundamente que todos los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Coincido con Alberto Buldris, coincido contigo que estás diciendo cómo hay un gran dolor social, ¿no? Hay una herida, hay un trauma social. Pero coincido que todos los mexicanos, y de eso debemos estar seguros, estamos confiados que juntos, que todos, unidos como ciudadanía, unidos como mexicanos, podemos, ¿no?, salir de esto. Ahí está la confianza, no solamente en López Obrador, sino en su equipo, sino además en todos los que están detrás. Es decir, cada mexicano, porque lo está solicitando, ayúdenme a combatir la corrupción. ¿Quiénes somos los que vamos a decir, aquí hay un acto de corrupción? ¿Quiénes son los que vamos a denunciar? ¿Quiénes somos los que vamos a poner, ¿no?, ante el
juez, ante el ministerio, ante el abogado, nosotros. Entonces, creo que sí los mexicanos necesitamos tener esperanza, tener confianza, tener fe, y en ese sentido esto es la cuarta transformación, una transformación que nos lleve a un lugar mejor. Lilia, yo te diría, y lo pondré en la mesa con mis compañeros, yo creo que hay una voluntad real de cambio. Yo creo que el presidente de la República tiene la intención de transformar el país y sobre todo de dar respuesta al electorado que le depositó este enorme capital político y que se lo sigue refrendando. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que ese gran capital político no se mantiene con las mañaneras, no se mantiene con una estrategia de spots que al final no te dicen mayor cosa. O sea, no se mantiene con un esquema de propaganda en lo inmediato, se mantiene con una estructura de políticas públicas de mediano y largo plazo. Y esas son las que no hemos visto reflejarse, ni aterrizar, ni mucho menos, ¿no?, someterlas a un debate nacional. Esa es la parte que a mí personalmente me preocupa. Padre. Pues para mí aquí debe haber que haya progreso, bienestar en nuestro país. Necesita un acoplamiento, un mutuo entendimiento de las ambas autoridades, tanto políticas como religiosas, para que no haya estas divisiones de pensamientos, de movimientos, de fuerzas, sino unir al pueblo sobre un camino de progreso, bienestar, con la ayuda de política social, religiosa. Bueno, pues me canso ganso. ¿Eh? ¿Y cómo de que no? Este programa es mío, así que yo lo siento. Y como ya pasé la tercera edad y estoy en la cuarta transformación, son ustedes mis enemigos. Ustedes no. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.